Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Es un gozo tenerlos aquí una vez más para juntos sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Si este contenido edifica tu vida, no olvides darle me gusta al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato para que más personas puedan ser alcanzadas por la palabra de Dios. Hoy nos adentraremos en el capítulo 34 del libro de Segunda de Crónicas, un relato poderoso sobre el rey Josías, un hombre que, aun siendo joven, marcó la diferencia al volver el corazón del pueblo hacia el Señor. El rey que restauró la ley del Señor. Josías apenas tenía 8 años de edad cuando fue coronado rey en Jerusalén. A primera vista, su juventud podría haber sido motivo de inexperiencia o debilidad, pero desde temprano mostró un corazón dispuesto a agradar a Dios. Durante los primeros años de su reinado, Josías fue creciendo en sabiduría y carácter, y a la edad de 16 años, comenzó a buscar fervientemente al Dios de su antepasado David. No lo hizo por costumbre ni por obligación, sino con una entrega sincera que lo distinguía de muchos reyes que lo habían precedido. A los 20 años, Josías tomó una decisión radical: purificar Judá y Jerusalén de toda práctica idolátrica. Mandó destruir los altares dedicados a los falsos dioses, derribar los postes sagrados, y reducir a polvo las imágenes talladas y fundidas que contaminaban la tierra. El joven rey no se conformó con una limpieza superficial, fue meticuloso y celoso en arrancar de raíz toda señal de idolatría. De hecho, dispersó los restos de esos ídolos sobre las tumbas de quienes habían sacrificado a ellos, y hasta quemó los huesos de los sacerdotes idólatras sobre sus propios altares, cumpliendo así la palabra del Señor anunciada tiempo atrás por los profetas. Este acto no solo marcaba un quiebre con la idolatría, sino que también enviaba un mensaje claro: Judá pertenecía al Dios verdadero, y no había lugar para rivales en su territorio. La reforma de Josías no se limitó a Jerusalén, sino que se extendió a las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, mostrando que el rey quería purificar toda la nación, y aun las regiones vecinas, de la corrupción espiritual. Pasados algunos años, cuando Josías cumplió 26 años, su celo por Dios lo llevó a dar un paso aún mayor: la restauración del templo del Señor en Jerusalén. El santuario, que debía ser el centro de la adoración, estaba descuidado por generaciones de infidelidad. Josías ordenó a sus oficiales, entre ellos Safán, el escriba, y Maaseías, gobernador de la ciudad, que supervisaran los trabajos de reparación. El dinero recolectado por los levitas de todo Israel fue entregado a los obreros, carpinteros, albañiles y artesanos para reconstruir lo que se había dañado. Cada piedra colocada, cada tabla ajustada, y cada instrumento restaurado hablaba de un renacer, de un pueblo que volvía a levantar el lugar donde el nombre de Dios debía ser honrado. En medio de esas labores de reconstrucción, ocurrió un hecho trascendental que cambiaría la historia de Judá: el hallazgo del libro de la ley del Señor, entregado a Moisés. Mientras los obreros trabajaban en el templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró un rollo olvidado entre los tesoros del santuario. Se trataba nada menos que el libro de la ley del Señor, la palabra que había sido dada a Moisés siglos atrás y que, por el descuido de generaciones idólatras, había quedado en el olvido. Con asombro, Hilcías entregó aquel libro al escriba Safán, quien inmediatamente lo llevó ante el rey Josías. Cuando Safán leyó en voz alta las palabras contenidas en el libro, el corazón de Josías se estremeció. Escuchaba atentamente cada precepto, cada advertencia y cada bendición. Y al comprender cuán lejos se había desviado Judá de los mandamientos del Señor, el rey rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento. Su gesto era un clamor de angustia. El pueblo había quebrantado la alianza con Dios, y el juicio divino pendía sobre ellos. Con un corazón quebrantado, Josías ordenó a Hilcías, a Safán y a otros oficiales que consultaran al Señor en cuanto al destino de Judá. El joven rey no buscaba excusas ni culpaba a generaciones pasadas. Su deseo era claro: saber la voluntad de Dios y corregir los caminos de la nación. Los enviados acudieron entonces a la profetisa Juldá, quien vivía en Jerusalén. Al escuchar el relato y al enterarse del hallazgo del libro de la ley, Juldá pronunció un mensaje que mezclaba juicio con misericordia. Declaró que la ira del Señor caería sobre Judá por haber abandonado sus caminos y haberse entregado a la idolatría. Los pecados del pueblo eran tan graves que el castigo ya estaba decretado. Sin embargo, el mensaje para Josías fue diferente. Dios había visto la humildad del rey, sus lágrimas de arrepentimiento y su sincero quebranto al escuchar la ley. Por eso, el Señor le prometió que él no vería la desgracia venidera. Josías moriría en paz,
antes de que la catástrofe golpeara la nación. Este contraste mostraba una verdad profunda: la actitud del corazón ante Dios puede marcar la diferencia entre la condena y la misericordia. Josías, aun siendo rey, no se enorgulleció de su poder ni de sus reformas pasadas. En cambio, se humilló, y esa humildad abrió una puerta de gracia para él y para su pueblo. Conmovido por las palabras de la profetisa, Josías no se quedó de brazos cruzados. Sabía que debía actuar de inmediato para llevar al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia. Convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y juntos se presentaron en la casa del Señor. Aquel momento fue solemne y decisivo. El destino espiritual de toda una nación estaba en juego. Allí, en el templo recién restaurado, el rey tomó el libro sagrado y lo leyó en presencia de todo el pueblo, desde los más grandes hasta los más pequeños. Sus palabras resonaron en los muros del santuario como un eco de esperanza y advertencia, llamando al pueblo a recordar la alianza con su Dios. En ese instante crucial, Josías se puso en pie y hizo un pacto delante del Señor, comprometiéndose a seguirlo de todo corazón y con toda su alma, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo las palabras escritas en el libro hallado. Y el pueblo entero se comprometió con él, renovando la alianza con el Dios de Israel. Pero la verdadera prueba estaba apenas comenzando. ¿Se mantendría firme la nación en este nuevo pacto o volverían a caer en la desobediencia? Después de la solemne renovación del pacto, Josías no permitió que aquel compromiso quedara solo en palabras. Con la determinación que lo caracterizaba, se levantó para erradicar todo vestigio de idolatría en el territorio de Israel y Judá. Mandó destruir todos los objetos que se usaban para el culto a los dioses falsos. Los sacó de los templos, de las plazas, de los montes altos y de cualquier rincón donde hubiesen sido levantados. No solo se deshizo de ellos, sino que los quemó y los redujo a polvo, mostrando que no habría lugar para que se levantaran nuevamente. El pueblo presenció cómo uno por uno caían los símbolos de la corrupción espiritual que los había apartado del Dios verdadero. Josías incluso quitó de en medio del pueblo a los sacerdotes idólatras, aquellos que habían llevado a la nación por caminos de engaño. No se limitó a Jerusalén, recorrió todas las regiones que alguna vez pertenecieron al reino del norte y del sur, asegurándose de que la adoración a dioses extraños fuera completamente eliminada. El celo de Josías era como un fuego que purificaba. No actuaba por impulso, sino por la convicción de que la única forma de honrar a Dios era obedeciendo su palabra sin reservas. Y así, bajo su liderazgo, el pueblo comenzó a experimentar un avivamiento espiritual, como hacía mucho tiempo no se veía en la nación. Pero Josías sabía que la restauración no estaría completa solo con eliminar lo malo, también debía reafirmar lo bueno. Por eso, guió al pueblo en la celebración de la Pascua, aquella fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. El pueblo entero se reunió para participar de este recordatorio solemne de la fidelidad de Dios y de su poder para rescatar a los suyos. La celebración fue grandiosa. Nunca antes desde los tiempos del profeta Samuel se había conmemorado la Pascua con tal devoción y entrega. Cada familia participó, cada sacerdote ministró, y el templo se llenó de cantos y ofrendas. Josías no se quedó como un espectador. Participó activamente, mostrando con su ejemplo que la verdadera adoración comienza en el corazón del líder. Bajo su reinado, mientras el pueblo se mantuvo firme en el pacto, no se apartaron del Señor, el Dios de sus antepasados. Fue una época de reforma, de renovación y de esperanza, donde la obediencia a la ley se convirtió en la guía de la vida nacional. Sin embargo, detrás de esta restauración y de este fervor, el mensaje de la profetisa Juldá aún resonaba. El juicio de Dios sobre Judá llegaría en su tiempo. Lo que Josías había logrado era detener la caída por un momento, regalando a su pueblo un tiempo de gracia. Con esta tensión entre la obediencia presente y el futuro juicio, la vida y reinado de Josías nos dejan una lección profunda que se revelará con mayor claridad en el cierre de este relato. El reinado de Josías brilló como un faro de luz en medio de la oscuridad que había envuelto a Judá. Su juventud no fue un obstáculo, su celo por Dios no fue en vano, y su liderazgo marcó una generación. Fue recordado como un rey que caminó en los caminos del Señor sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, distinto a muchos de sus predecesores que habían caído en la corrupción y la idolatría. Gracias a su obediencia, el pueblo vivió una época de restauración espiritual. El templo volvió a ser el centro de adoración, la ley de Dios fue redescubierta y enseñada, y la idolatría fue desterrada. Bajo su gobierno, la nación experimentó un renuevo en su relación con el Dios verdadero.
Pero el eco de las palabras de la profetisa Juldá recordaba que, tarde o temprano, el juicio vendría. El pecado acumulado por generaciones no podía ser borrado de un plumazo. Josías, sin embargo, fue honrado con la promesa de que no vería esa desgracia en sus días. Su obediencia no solo trajo paz a su propia vida, sino también un respiro de gracia para todo el pueblo de Judá. El capítulo 34 de Segunda de Crónicas nos enseña que la verdadera transformación comienza en el corazón. Josías, desde joven, buscó a Dios con sinceridad, y esa decisión lo llevó a marcar el rumbo de toda una nación. Nos recuerda que nunca se es demasiado joven ni demasiado débil para tomar decisiones firmes en favor del Señor. También vemos que la obediencia a la palabra de Dios es el fundamento de toda restauración espiritual. Cuando el libro de la ley fue hallado, el corazón de Josías se quebrantó y decidió actuar conforme a lo que estaba escrito. Del mismo modo, cuando permitimos que la palabra ilumine nuestra vida, ella revela nuestras faltas, nos llama al arrepentimiento y nos guía hacia un pacto renovado con Dios. Finalmente, aprendemos que, aunque las consecuencias del pecado pueden alcanzarnos como sociedad, la fidelidad personal a Dios nunca pasa desapercibida. La humildad de Josías abrió las puertas de la misericordia, y nos inspira a vivir con un corazón íntegro, buscando siempre honrar a nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y reinado del rey Josías, relatado en Segunda de Crónicas capítulo 34. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a darle me gusta al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir esta narración con otros, para que juntos podamos seguir edificándonos en la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima entrega de Narrativas de Fe y Esperanza. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.